El Pirineo aragonés cuenta con un nuevo 3000. El pico, bautizado recientemente como Gías Inferior, ha sido el último en incorporarse a esa lista. Según las medidas de un grupo de 5 topógrafos catalanes, conocidos como sostremetries, este pico del Valle d'Estós los supera por 59 centímetros. David Segura es ingeniero en topografía y miembro del grupo Sostremetries. Muy buenos días. Hola, buen día desde Cataluña. Para verificar la altitud de ese pico habéis utilizado técnicas muy avanzadas y habéis realizado mediciones sobre el terreno. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Sí, correcto. Nosotros hemos estado todo el verano, ¿no? Todo el verano por vuestros Pirineos, buscando este objetivo, buscando una cima que superara los 3000 metros y al final fue a la octava va la vencida. ¿Y por qué os planteáis revisar precisamente la altitud de este pico? ¿Había algún indicio previo que os podía indicar que alcanzaría esa marca? La verdad es que este en concreto no, porque no hemos encontrado ninguna cartografía que lo refleje como pico. Sí que aparecen curvas de nivel, pero nunca hemos encontrado cartografía que le dé una cota de pico. Y como te decía, este verano, yendo por la zona, lo vimos, parecía razonable que lo fuera, y hicimos un primer acercamiento, nos dio unos resultados muy buenos, y al final tuvimos que volver ya cargados con todo el instrumental porque al final es un 3000, pero por muy poquito.